Necesitamos entonces calcular la altura de relleno de una torre. Habíamos visto en la primera unidad, para determinar el número de etapas, que se hacía de manera muy sencilla aplicando métodos gráficos como el de McKay-Thiele, o en el caso de que nosotros tuviéramos una solución diluida, es decir, que la línea de equilibrio y las líneas de operación eran prácticamente rectas o rectas, podíamos aplicar una ecuación que era la de Kremser, que nos daba el número de etapas. Cuando nosotros tenemos ciertas limitaciones en el proceso, es decir, si nosotros tenemos un número más elevado de etapas o las soluciones son concentradas, estos métodos dejan de ser aplicables. Y nosotros lo que vamos a hacer es un método riguroso de cálculo. Entonces recordemos que nosotros lo que estamos haciendo es una transferencia de materia desde la fase gaseosa a la fase líquida. La velocidad con la que el soluto se transfiera de la fase gaseosa a la fase líquida va a depender de una serie de factores. En principio, ya lo habíamos visto, va a depender de la desviación que tiene el sistema con respecto a las condiciones de equilibrio. Habíamos dicho también que mientras más nos desviemos de las condiciones de equilibrio, mayor fuerza impulsora y mejor va a ser la transferencia de materia. Va a depender también entonces de coeficientes de transferencia de materia y del tipo de flujo de corriente que nosotros tenemos. Entonces, el primer punto lo habíamos analizado al momento de analizar la solubilidad de gases en líquidos. Ahora nos vamos a detener en el análisis de los coeficientes de transferencia de masa. Como es un proceso de transferencia de materia, el modo en que el soluto va a ir de la fase gaseosa a la fase líquida es por medio de difusión. Entonces, nosotros lo que vamos a analizar es la teoría de la doble película o de la doble resistencia de Widman, que en algún espacio curricular de la carrera deben haberlo visto. Como nosotros estamos hablando de que vamos a hacer un análisis de coeficientes de materia, de transferencia de materia, tenemos que hacer una analogía, podemos hacer una analogía con los coeficientes de transferencia de calor que nosotros hemos visto en alguna parte de la carrera, y tener en cuenta que vamos a asumir, primero, que la transferencia la vamos a realizar en estado estacionario, que en la interfase se alcanza el equilibrio termodinámico y que esta interfase no va a ofrecer ninguna resistencia a la transferencia de materia. Y por último, que las resistencias a las transferencias van a estar radicadas en las dos películas adyacentes a la interfase. Vamos a hacer entonces un repaso muy rápido en qué consiste la difusión para poder hacer un análisis de los coeficientes de transferencia de materia. Si nosotros analizamos y vemos que tenemos una torre de absorción que va a tener una determinada altura de relleno, que es lo que nos interesa determinar. Dijimos que ingresa la corriente de gas a tratar, va a ser tratada con un líquido absorbedor para que salga el gas tratado al que se le ha absorbido el soluto, y por el fondo va a salir el líquido con el soluto absorbido. Entonces vemos que tenemos una transferencia entre una fase gaseosa y una fase líquida. Vamos a tener entonces una masa de gas en contacto con una masa líquida. Estas dos masas están separadas por una interfase, ¿sí? Nosotros vemos que la transferencia de soluto es de la fase gaseosa a la fase líquida. En el caso del gas vamos a analizar la presión parcial del soluto, en el caso del líquido la concentración, en función de la distancia que va siguiendo el soluto para migrar del gas al líquido. Dijimos entonces, estas dos masas están separadas por una interfase que, como dijimos recién, no ofrece resistencia al paso o a la transferencia de materia. En esta interfase también dijimos que se van a dar condiciones de equilibrio precisamente en la interfase. Y a ambos lados de esta interfase vamos a tener sendas películas de gas y de líquido. Y estas dos películas son las que van a ofrecer la resistencia a la transferencia de materia. Entonces, la materia se transfiere en el seno de las fases, ¿sí?, por convección.
Suponemos entonces que en el seno de la fase gaseosa y en el seno de la fase líquida no tenemos resistencia a la transferencia de materia. Las diferencias de concentraciones que nosotros tenemos a ambos lados de la fase se consideran despreciables, excepto en las proximidades de la interfase. Entonces, lo que vamos a tener es que el soluto va a migrar de la fase gaseosa, ¿sí? Vamos a considerar la presión del soluto constante en la masa de gas. Va a haber una variación de presión debido a la resistencia que ofrece la película de gas a la transferencia de materia. Luego, una variación de concentración en la masa o en la película líquida para luego seguir migrando el soluto a lo largo de la masa de líquido. Entonces, si viéramos los valores de presión, tendríamos que la variación de presión va a ser desde P sub G, que tenemos, que es la presión que va a tener el soluto en el seno del gas, a un valor de interfase. Y lo mismo va a suceder con la concentración, desde una concentración de interfase hasta una concentración que acá aparece como CL, que es la concentración en la masa líquida. Si nosotros vemos en este caso tenemos una discontinuidad, esto se debe a que tenemos distintas unidades dimensionales porque estamos analizando por un lado presión y por el otro lado líquido. Esto se podría subsanar si trabajáramos con una única dimensión, que puede ser en este caso, vamos a utilizar fracciones molares. Entonces, podemos hacer el mismo análisis, solamente que vamos a tener la continuidad en toda la curva que representa la migración del soluto. Y al estar analizando fracciones molares, tenemos cambios desde la fracción molar del gas hasta la interfase y de la fracción molar denotada como X para el líquido hasta el valor del seno del líquido. Estas películas que nosotros tenemos tienen que tener un espesor ligeramente superior al de la capa sublaminar, ya que van a ofrecer una resistencia equivalente al total de la capa límite. Entonces, en este caso están exageradas para representarlas, pero son películas muy delgadas. Como dijimos, se supone que hay equilibrio en la interfase, de modo que XY e Y sub I son coordenadas en un punto que está situado sobre una curva de equilibrio, ¿sí? Porque habíamos dicho que en la interfase se alcanzan valores de equilibrio. Entonces, si nosotros quisiéramos representar en una curva, este par debería estar en la curva de equilibrio. Entonces, es interesante analizar qué es lo que va a suceder, ¿sí? En un proceso de transferencia de materia y cómo nosotros podemos utilizar esto para la resolución de un problema. Entonces, para el cálculo de la altura de relleno, vamos a considerar que en esta altura de relleno que nosotros denominamos ZT o altura total de relleno, vamos a considerar una pequeña porción, una pequeña altura de relleno, y vamos a considerar que la transferencia se está dando en ese diferencial Z, que es un diferencial de altura, que se encuentra a una altura Z de la parte superior del relleno. Y vamos a centrar nuestro análisis en esta porción. Ya habíamos visto en algún momento que la difusión va a estar controlada por la ley de Fick, que nos dice básicamente que con la velocidad con la que se transfiera el componente por medio de la difusión va a ser directamente proporcional a la variación de concentración que nosotros tenemos e inversamente proporcional a la distancia que está recorriendo el soluto. Entonces, si nosotros esto lo llevamos al proceso de transferencia que nosotros estamos considerando, vamos a ver que el componente A se va a transferir entonces desde la masa de gas hasta la interfase. Entonces, aplicando la ley de Fick, el diferencial de velocidad de transferencia que nosotros tenemos va a ser directamente proporcional a esta variación, en este caso de fracción molar
y la proporcionalidad va a venir dada por el coeficiente de transferencia de masa. Acá hay varias cuestiones para ver. Este valor que nosotros tenemos, este phi, es un factor de velocidad relativa. Está considerando, o este factor lo que hace es considerar la variación que tiene la concentración del componente no absorbido en la fase gaseosa a lo largo de toda la torre. Entonces, es un valor medio logarítmico al que vamos a afectar solamente a la fase gaseosa. En el caso de la fase líquida no hace falta porque ese factor prácticamente es igual a 1. Entonces vamos a ver que en la fase líquida phi no aparece. Por otro lado, tenemos que ver que esta diferencia, que la habíamos visto en la gráfica anterior, es la fuerza impulsora precisamente que nosotros tenemos para la transferencia de materia. El mismo análisis cabe realizarlo para la fase líquida. Entonces vamos a ver que la velocidad de transferencia del componente, ahora desde la interfase a la masa global del líquido, va a ser proporcional al coeficiente de transferencia de materia y proporcional a la fuerza impulsora que nosotros tenemos, que es la variación de concentración entre la concentración de interfase y la de la masa líquida que nosotros tenemos. Entonces, cómo trabajemos nosotros con estas ecuaciones para resolver nuestros problemas va a depender de qué tipo de soluciones tengamos nosotros. Por un lado tenemos que tener en cuenta que la velocidad con que la fase gaseosa pierde soluto es la misma velocidad con la que la fase líquida gana ese soluto. Por lo tanto, las dos ecuaciones anteriores podrían ser igualadas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos es que esta expresión que nosotros tenemos acá es el fundamento de la teoría de transferencia de materia en torres de relleno. Es decir, los distintos casos van a venir deducidos de esta igualdad. Nosotros podemos hacer entonces un análisis para la fase gaseosa. Entonces, esto lo podemos encontrar deducido en cualquier bibliografía, no nos vamos a detener en esto. Vamos a trabajar teniendo en cuenta que el diferencial de área es igual a el área por la sección por el diferencial de altura, teniendo en cuenta la relación entre área y volumen. Haciendo esta deducción la hemos visto ya en pasos anteriores cuando deducíamos la ecuación de la línea de operación en función de los inertes, podemos verlo deducido de allí. Entonces, operando sobre esta igualdad, vamos a ver que llegamos a esta expresión, donde lo único que hemos hecho es cambiar el diferencial de área, ponerlo en función de la altura, para llegar a esta expresión final. Lo que vamos a hacer después es trabajar con esta expresión de acuerdo a qué tipo de soluciones tengamos nosotros. El mismo análisis podemos realizarlo para la fase líquida y vamos a encontrar una ecuación similar. Entonces, ¿cómo llevemos a cabo? Si nosotros nos fijamos, tenemos acá un diferencial de fracción molar y un diferencial de altura, por lo tanto, para poder resolver tenemos que integrar. Cómo integremos estas dos ecuaciones va a depender de tres condiciones fundamentales, y esto es lo más importante. Va a depender de la forma que tenga la línea de equilibrio. Va a depender de la variación que nosotros tengamos de concentración en las corrientes, es decir, si estamos hablando de soluciones diluidas o soluciones concentradas, y además de la importancia relativa que nosotros tengamos de ambas resistencias, es decir, ¿cuál es más importante? Si la resistencia de la fase gaseosa, si la resistencia en la fase líquida o de la capa líquida.